Bueno, mientras van ingresando nuestros amigos para dar inicio y para compartir este nuevo encuentro en esta tarde de hoy, les damos la bienvenida a todos a una nueva edición de este programa de Articulación, Educación, Producción para el Desarrollo Local, un programa que coorganizamos desde ASAEC, Asociación Argentina de Estudios Canadiense, y con el Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Rosario. Estamos hoy reunidos para poder compartir este nuevo encuentro con Olga Corna, que es la presidenta de ASAEC, con Darío Macía, vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario, con Sofía Macía, que es nuestro brazo hospedador, es nuestra técnica, nuestra especialista tecnológica, que es quien hace posible estos encuentros. Ante todo, le damos la bienvenida a todos los que hoy se han reunido en esta sala, como hacemos en todos nuestros encuentros. Y sin más, le pedimos a Darío Macía, nuestro vicerrector, que dé apertura a la charla de esta tarde. Bueno, muchísimas gracias, Vivi, como siempre. Nuevamente, Paolo, muy bienvenido. Muy agradecido porque nos acompañes en el día de hoy, por tu tiempo, por tu disposición y, como decimos siempre, seguramente un desarrollo de una unidad temática que nos permitirá conocer un poco más de algunos de los temas que no conocemos demasiado. En mi caso, Paolo, yo soy odontólogo, así que bueno, la charla de la tarde de hoy me va a permitir conocer un poco más, porque ya tuvimos una charla similar sobre el tema de la papa, es más, entonces uno va ampliando los conocimientos y hasta después se empieza a atrever a decir qué cantidad de papas tenemos en Argentina, cuánto tienen en otros países, hasta somos imprudentes en ponernos a hablar de eso. Y por supuesto, a quienes nos acompañan como cada martes y jueves, muy agradecido por estar con nosotros, como esperamos cumplir con las expectativas que le ponen a estar nuevamente en este jueves a la tarde, en esta hora de trabajo. Muy bienvenido. Muchísimas gracias, un placer, Paolo, desde la Universidad Nacional de Rosario, darte la bienvenida para la actividad del día de hoy. Muchas gracias, Darío. Recordarles que en este programa estamos haciendo la recorrida por las distintas regiones de Canadá, que actualmente nos encontramos focalizados en las provincias atlánticas, en Labrador y Nueva Escocia, Labrador y Terranova, Nueva Escocia, Nuevo Brunswick y la isla del Príncipe Eduardo. Y allí hemos visto que el patrón productivo de la papa era distintivo, formaba parte de una de las principales producciones que engrosan al PBI de Canadá. Es por eso que estamos investigando y conociendo con más detalle en qué consiste el cultivo, la producción de la papa. Bueno, y ahora, sin más, le pedimos a Olga que haga la presentación formal de nuestro expositor de esta tarde, Paolo. Adelante, Olga. Bueno, muchísimas gracias a nuestro auditorio y a nuestro vicerrector, gracias Sofi, gracias Vivi por esta presentación de todas las regiones que estamos recorriendo. Agradecerte, Paolo, que estés con nosotros esta tarde y realmente tu predisposición para la grabación de tu charla, que no es menor. Paolo Andrés Sánchez Anjonova es ingeniero agrónomo, recibido en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Entiendo que será la subsede Balcarce, ¿no? En el 2010. Entiendo que será la subsede Balcarce porque es la zona, digamos, efectivamente de la producción papera por excelencia, igual que la parte de Mar del Plata con Barranca de los Lobos. Egresó con un posgrado de agronegocios de la Fundación Libertad, Bolsa de Comercio de Rosario y la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa. Esto es interesante conocer el nombre completo de una sigla que uno generalmente ve pero no sabe de qué se trata, que es APRESID. Entonces, esto es interesante. Y esto ocurrió en Santa Fe en el 2013. Como especialista en cultivos intensivos de la Universidad del Litoral en el 2013 y es extensionista desde 2013, que además ejerce como capacitador en la extensión experimental agropecuaria en Hilario Ascasubi, y además es interesante porque este patrón productivo de La Plata tuvo, en el caso de Paolo, la posibilidad de hacer dos especializaciones interesantes, muy cercanas, que son en el 2020 y en el 2021.
Uno con la Universidad de Western de Australia, que fue Agricultura, Economía y Naturaleza, y el otro fue con la Universidad de Alberta en Cambio Climático, Economía, Naturaleza, el mundo de los alimentos y la agricultura. Comento esto porque si bien tu expertise tomada desde estos países, Australia pertenece al Commonwealth y además entonces es para nosotros Canadá, y la Universidad de Alberta ya vimos en algún momento en otra parte de las regiones, lo que nos interesa saber es el manejo de esta cuestión del producto. ¿Qué pasa con la papa en Canadá? ¿No? Entonces, lo interesante es que se ocupa de la gestión y asesoramiento a productores agropecuarios del Valle Bonaerense del Río Colorado, en la gestión integral de las hortalizas pesadas, en la investigación y desarrollo de la producción hasta la comercialización. Realiza la experimentación y transferencia en el campo de los productores. Es una vasta experiencia, para nosotros es tan interesante una persona tan joven ocupada de estas situaciones que tienen que ver con la producción en nuestro país, y creo que vamos a tener la posibilidad de compartir nuevamente con el INTA una charla fantástica con respecto a este producto del cual, como bien decía Darío, después salimos todos hablando como si fuéramos expertos. Así que vamos a dejar al experto. Gracias, Paolo. Por favor. Ahora sí, adelante, Paolo, con tu presentación, tu exposición de esta tarde. Muy bien. Bueno, gracias por la presentación y gracias por hacer visible todo digamos, este sistema que tenemos acá para respaldar al productor, que es importante. Y bueno, lo más cercano a la realidad con respecto a Canadá es que uno aprende de los que saben. Y nosotros acá no sabemos nada todavía. O sea, hay que seguir avanzando y investigando, ensayando y transfiriéndole la tecnología que se desarrolle en esta zona, acá en el Valle Bonaerense del Río Colorado, como ven sus siglas, el BBRC. O sea, ahí es donde podemos transferir al productor directamente lo que uno investiga, tanto en la estación experimental como en el mismo campo del productor. ¿Sí? Le generamos productos tanto a campo como a nivel ensayo, con un diseño estadístico implementado, para poder generar datos que sean totalmente creíbles. ¿Sí? Así que bueno, como ustedes ven acá en la foto, hay un productor acá, que hay muchos productores en la zona que son de origen boliviano, muy trabajadores, de sol a sol, van a las charlas, se reúnen con nosotros, nos preguntan, se vienen a asesorar, y además intercambiar saberes que bueno, uno trata de aprender lo mejor de ellos y uno aportar lo que ellos no saben. Entonces, acá no es mucho la teoría, sino es la práctica con la práctica, más las prácticas y más la práctica. Es un intercambio continuo. Entonces, bueno, estas fotos son más antiguas, son del 2016, ¿sí? Y llegamos a una, como ven en la foto del lado izquierdo, a una bolsa con un grado de empaque más diferenciado, que es una bolsa transparente, donde hay una Atlantic, una variedad Atlantic adentro, que se hace acá en la zona. Y si ven en la parte inferior de la bolsa, ustedes pueden ver la zona de producción del sur de Buenos Aires. ¿Sí? Cuando ustedes ven una bolsa del sur de Buenos Aires, es de la zona de Villarín, ¿sí? Del partido villarino de la provincia de Buenos Aires, que queda, digamos, en la patita de Buenos Aires al sur. ¿Sí? Y si es de origen valcarceño, o sea, de la zona, digamos, de la papera por exclusiva de Argentina, dice zona sudeste de la producción de Buenos Aires. Después tienen otras zonas de producción, que es Tucumán, ¿sí? Que dice papa del Tucumán, que es la primicia de toda, la primero que sale, digamos, del año. Después viene Córdoba, Mendoza, ¿sí? Y bueno, le siguen todo el sudeste hasta ir más abajo, hasta la zona de Río Negro, que es Viedma, que es digamos, la última zona de más producción del país. Hay algo en el Chubut, ahí en el valle del río Chubut,
que son 100 hectáreas. Pero bueno, nosotros, bueno, como van a ver más adelante, yo les voy a explicar la compra conjunta de la papa. Ahí van a ver que también hacemos la extensión de la compra hacia gente de Vietnam, ¿sí? Y bueno, voy a ir avanzando. Fíjense que en la diapositiva anterior yo voy a hablar sobre investigación, transferencia y respaldo, ¿sí? ¿A quiénes hago esa investigación y la transferencia? Son productores familiares. ¿Qué quiere decir? Que trabajan la familia en conjunto en el campo, que ellos mismos generan su propia producción y el valor bruto producto de la zona en conjunto, ¿sí? Y bueno, esta zona, como ustedes pueden ver, es semiárida, ¿sí? Las precipitaciones son menores, estamos hablando entre 300 y 400 milímetros, ¿sí? en el año. Pero si uno mide con respecto al cambio climático, esas precipitaciones se van diferenciando y se pueden ir achicando entre 200 y 300 milímetros hasta generar una sequía que es bastante prolongada en el invierno y el inicio de primavera. Ya cuando empieza la primavera llueve algo. Pero hemos tenido este año, por ejemplo, un otoño seco, un invierno seco. Y bueno, en el verano también se están dando veranos más secos y mucho más cálidos de lo normal. Hemos llegado a tener temperaturas de 46 grados. 46 grados en esta zona. Con una heliofanía alrededor de 15 horas. La heliofanía es la cantidad de horas sol por día. Entonces eso hace una influencia sobre los tubérculos. Se malforman, generan crecimientos secundarios, y ahora yo tengo fotos para mostrar, ¿sí? Bien. Entonces yo digo, bueno, estos eventos que ocurren con mayor frecuencia, o sea, ¿se deben a la incidencia del cambio climático? Esa es la consulta, ¿sí? Y bueno, buscando información y viendo el reflejo de varias instituciones o empresas, diarios, se ha visto que, bueno, sí, está habiendo una incidencia muy, muy grande en todo el mundo, como el dilema de Washington Post, que habla sobre la corriente oceánica del norte, que pasa ahí cerca de Canadá, ¿sí? hacia el lado de Halifax, tienen ahí la corriente del norte, que son corrientes submarinas que se cargan de sal, o sea, se desalinizan, o se cargan de sal. Eso genera un gradiente, o sea, un movimiento del agua como una corriente submarina que lleva el calor desde el norte hacia el sur, hasta el Golfo de México. Entonces, eso genera más lluvias, más tormentas, ¿sí? Y cuando se pasa un umbral de desalinización, o sea, cuando se vierte mucha agua de deshielo que viene del norte, o sea, del Ártico, es como que el mar se sobrecarga de agua dulce. Se sobrecarga de agua dulce y lo que genera es más tormentas y más fuertes, más huracanes y más problemas, ¿sí? Entonces lo que se está viendo es que hay investigadores que encontraron una pérdida en la estabilidad de ese sistema. Y eso puede provocar más problemas en todo el mundo, ¿sí? Porque está todo conectado, el clima está muy conectado, ¿sí? En la zona de Australia, entre Nueva Zelanda y el sur de Australia, se ha generado también una mancha climática calórica que ha afectado acá en esta zona, ¿sí? Incidiendo en la sequía, tanto del oeste de Chile, centro-oeste de Chile, como en la zona nuestra acá de Villarino, ¿sí? Y la zona de Mendoza. Y bueno, después tienen también problemas de estrés, ¿sí? Por calor y seca en Estados Unidos. Estamos hablando del Red River Valley, que está ahí en Dakota del Norte, o sea, están muy cerca ahí del sur de Canadá, ¿sí? Yo no sé si esto se ha prolongado hasta Sacagawea o la misma Alberta, o la península, o la parte de más producción que está ahí en Edmonton. O sea, están en esa zona
donde ha habido problemas de calor, ¿sí? Como han visto en la televisión en este último momento, o sea, en el verano pasado de Canadá, se generaron temperaturas por encima de 52 grados centígrados, en la zona oeste canadiense, ahí en ¿cómo se llama la ciudad? Bueno, todo lo que es Columbia Británica, ¿sí? Y eso generó problemas productivos, ¿sí? O sea, todo el norte de Estados Unidos y el sureste, suroeste de Canadá ha tenido problemas de aumento de temperatura, que nunca se han dado en la historia, ¿sí? Y después descubro en un diario acá argentino, que se ha publicado, dice que una ecoansiedad, o sea, algo nuevo. Dice que el 75% de los jóvenes opina que el futuro es aterrador. Y bueno, eso da que pensar, porque, digamos, el avance en el tema educativo que se logró fue instaurar el tema del ambiente en las currículas de las escuelas y las universidades también. Yo crecí y estudié en una universidad donde teníamos un sistema más, digamos, productivista y menos agroecológico, porque yo estudié en el 90 y pico, pero a partir de que se iba avanzando los años, desde el 2000, 2003, cada vez se empezó a cambiar las currículas de la materia, y bueno, habla sobre el cambio climático y la agroecología, que las universidades obligadamente la tuvieron que aceptar e incorporar en sus académicos, ¿sí? En sus materiales académicos. Y bueno, esto yo le dejé ahí el link para que, si se puede acceder algún día, pueden copiarlo y entrar, o buscar en el diario Infobae, ahí aparece esa nota, donde el estudio lo organizaron en distintos países, en Australia, Sudáfrica, bueno, todos los países más estudiados en el tema climático, Brasil, ¿sí? Donde la gente habla muy mal, o sea, los chicos hablan bastante mal sobre el problema del clima, y de qué es lo que hacemos para tratar de cambiarlo, ¿sí? Y bueno, acá a la derecha, una foto que yo puse, que dice Global Water Supply, no sé si lo ven, ¿me escuchan, no? Sí, te escuchamos perfecto y estamos viendo. Adelante. Bien. Fíjense que dice cuánta agua hay en el mundo, cuánta agua hay para utilizar, ¿sí? Y ustedes ven que, bueno, Australia tiene un problema muy grave con el agua, ¿sí? Obviamente la zona centro es desértica, es una parte más comprometida con el tema del agua, pero ellos han incorporado un sistema para poder manejarla a través de un control automatizado de aperturas de compuertas de riego, y todo lo que es la zona, digamos, productiva del río Murray, que corre por el centro australiano, centro-sur australiano, ya están incorporando toda la tecnología posible para mejorar totalmente la eficiencia del uso del agua. Riego por goteo, las compuertas que abran hacia una manga de riego, eso ayuda mucho a economizar el agua, ¿sí? Y tratar de que la gente coma menos carne, porque se sabe muy bien que el ganado, que toda la ganadería consume mucha agua. No es que toma agua el animal en cantidad, sino que el forraje que se le da para comer, o sea, el grado de conversión de grano a carne es muy baja, por lo tanto hay que darle más cantidad de grano y más forraje para que pueda generar 1 kilo de carne. Entonces eso consume muchísima agua. Y aparte, libera a través de, digamos, de la boca, cuando hace el rumeo, libera muchísimo metano, y eso se incrementa la cantidad de metano en la atmósfera, generando también una retención de calor, ¿sí? Porque la molécula de metano es uno de los principales insumos para el calentamiento global, ¿sí? En conjunto con mayor vapor de agua, compuestos sulfúricos y disminución digamos, de la densidad de la capa de ozono, ¿sí?
Y bueno, lo que pueden ver en ese cuadrito es que la parte nuestra en Argentina, la zona semiárida, que corresponde desde Villarino, Patagones, que es toda la zona sur de Buenos Aires, Río Negro, el centro de Río Negro, y yendo hacia La Pampa y Córdoba, en la zona, se llama zona ecogeográfica del Espinal, ¿sí? Del Monte del Espinal. Y ahí se ha notado mucho más el cambio climático. En las zonas semiáridas, la Argentina estaba teniendo problemas. Y del otro lado, en la otra foto que ustedes ven, en el lado izquierdo, yo no sé si ven el pulsador de la computadora, del mouse. ¿Se ve? ¿Lo muevo? Se ve perfecto, Paolo. Vemos perfecto. Bien. Bueno, esto es una parte del río Paraná. O sea, es increíble lo que ha bajado el río Paraná. Ha sumado problemas de toda índole, ¿sí? Comercio de granos, ¿sí? Se gastó muchísimo dinero en transportar todos los granos que sale de la zona de Santa Fe hacia Bahía Blanca, vía ruta, o sea, todo camiones. Muchísima plata en flete, que hay partes que no... Hay gente que no ha ganado el dinero suficiente y ha perdido dinero. Y al no tener un sistema digamos, de ferrocarril instaurado como corresponde, podríamos haber utilizado la vía del cereal, que era el tren que iba desde Rosario a Bahía Blanca por problemas de bajante del río Paraná anteriores. Entonces se solucionaba el problema a través del tren, pero ahora fue todo por camión hacia Bahía Blanca. Y Bahía Blanca está a full exportando granos, ¿sí? Está a full el puerto. Entonces esta bajante no solo genera problemas en la comercialización de granos, sino también en la disponibilidad de agua para las ciudades, para los pueblos, ¿sí? No solo de Santa Fe, sino Entre Ríos, parte de Corrientes también, han tenido muchos problemas, ¿sí? Entonces, esto a mí me hace ver, estos problemas me hace abrir los ojos, ¿sí? Directamente busqué cursos de posgrado para intentar ver qué es lo que pasaba, qué es lo que puedo hacer para mejorar, ¿sí? En el sistema semiárido. Y bueno, la gente de la Universidad de Alberta me dio la posibilidad, a través de una beca con la Embajada de Canadá, y bueno, pude acceder al curso sobre el tema del cambio climático, ¿sí? De climate change. Y bueno, y hay una parte de lo que uno estudió, es la agricultura inteligente, ¿sí? Climáticamente inteligente. ¿Qué es lo que podemos hacer para resolver los problemas? ¿Sí? Entonces, fíjense acá en los triángulos, en el triángulo azul dice productividad sustentable, reducción de gases de efecto invernadero, de la emisión de gases de efecto invernadero, y la adaptación y resiliencia. ¿Sí? Son los tres pilares para poder manejar la agricultura de una manera eficiente con respecto al clima. Entonces, la producción sustentable, estamos hablando de todo lo que sea generar producto con sistemas que sean eficientes en el uso de agua, ya sea río por goteo, río por manga, río por side roll, que es unas rueditas que van avanzando del surco cuando se riega papa, ¿sí? Utilizar los pivots, que son carísimos, pero bueno, es la manera de manejar mejor el agua, ¿sí? Y además, mejorar la calidad del suelo, agregando más materia orgánica, ¿sí? La materia orgánica te permite fijar carbono, ¿sí? Uno cuando va incrementando el residuo de los cultivos y lo va incorporando en el suelo, se genera más materia orgánica. El suelo se pone más negro. Y eso hace que se fije más carbono y se emita menos al ambiente, ¿sí? Eso es parte de la producción sustentable. En la parte, por ejemplo, de granos, se hace siembra directa. Entonces no se trabaja mucho el suelo con el tractor, sino que se siembra directamente sobre unos rastrojos ya hecho como una cama de siembra, ¿sí? Un barbecho prolongado para que se pueda incorporar de a poco, ¿sí? Y bueno, en la parte la parte del triángulo, que dice el triángulo verde, que dice Reduce GHG Emissions, que es
reducir los gases de efecto invernadero, es toda la parte de ganadera, para tratar de que sea más eficiente la conversión en carne, ¿sí? Y por la parte de las producciones, por ejemplo, de cebolla, de papa, que en esta zona se produce muchísimo, ¿sí? Alrededor de 9.000 hectáreas se produce acá de cebolla. De papa estamos en unas 200, 300 hectáreas, sí, casi 300 este año. Estamos intentando mejorar el uso de los fertilizantes. ¿Por qué? Todos los fertilizantes que compongan, que sean de origen como la urea, o contengan nitrógeno, si uno no lo sabe incorporar como corresponde y en el momento indicado, cuando lo pide el cultivo, se produce una evaporación hacia la atmósfera en forma de dióxido nitroso. Y eso también genera un efecto devastador en la atmósfera, influye mucho sobre el cambio de la composición de los gases atmosféricos, produciendo también retención de calor dentro de la biosfera, ¿sí? Y eso genera un cambio climático también. Entonces, una parte que yo tengo que estudiar y que voy a seguir estudiando, es el tema de cómo abono la papa, cómo hago la fertilización programada, controlada, in situ, ¿sí? De cada uno de los fertilizantes que se usan en papa, sean fosforados, nitrogenados y potásicos. Otra forma también es cómo hago yo para incrementar la materia orgánica del suelo, para que ese fertilizante también se pueda degradar mucho mejor a través de más cantidad de microorganismos. O sea, a través de la incorporación de guanos, o abonos verdes, o compost, yo puedo mejorar la calidad de la biota en el suelo, la cantidad de microorganismos, para que degraden más rápida y más eficientemente ese fertilizante, ¿sí? Y obviamente, al evaporarse menos, o sea, menos conversión de óxido nitroso, ¿sí? Yo puedo mejorar la eficiencia del uso de los fertilizantes en cualquier cultivo hortícola, ¿sí? Y después está el otro pilar, que es la resiliencia y la adaptación, ¿sí? Hay que adaptarse de manera ingeniosa para poder no generar daño al ambiente. Y eso tiene un costo. Entonces, el productor, ya que tiene que pagar muchísimos impuestos, tiene que poder tener una base sólida de financiamiento para generar el cultivo al año siguiente. Ahí es donde se ve si el productor va a tener la facilidad de llegar a poder invertir en algo que le haga bajar el costo climático, ¿sí? O sea, qué parte del sueldo o de la ganancia que tiene el productor va invertido hacia la resiliencia y la adaptación. Algo resiliente es resistir el cambio. Eso es la resiliencia. El productor argentino, depende de la zona. Hay productores que sí pueden invertir para mejorar el tema climático, y hay productores que no pueden. No pueden porque no tienen digamos, las ventajas tecnológicas, o de la zona que es más, tiene menos riqueza, poder invertir para mejorar la ecología en sí de su producción, ¿sí? Entonces, todo lo que hable sobre agricultura climática inteligente es a base de sustentabilidad, adaptabilidad y construir resiliencia, reducir los efectos de efecto invernadero, los gases de efecto invernadero, para que la agricultura sea posible. Porque si no, si seguimos el modelo productivista que no tenga esos ítems, esto va a ir hacia un problema muy, muy grave, que sería las bajas de producción por incrementos de temperatura. La papa ya no se va a poder hacer en varios lados, sí en otros, y en un lugar que se pueda, por ejemplo, te vas a quedar sin agua, ¿sí? O se secan las napas, donde uno extrae el agua con una bomba, ¿sí? Si uno riega con un sistema presurizado, que la bomba tenga, por ejemplo, en vez de estar conectada a la red eléctrica, puede tener paneles solares para generar, digamos, el bombeo exacto para los litros que necesite un río por goteo.
O sea, fíjense que hay métodos para poder bajar los consumos energéticos en el campo, ya sea energía eólica, energía solar, ¿sí? Es muy bueno que se haya invertido un poco acá en la zona de energía eólica. Hay varios campos de molinos eólicos que generan energía, que están interconectados, ¿sí?, al sistema nacional, y bueno, eso ha bajado un poco, digamos, las exigencias de las plantas que funcionan a carbón o a gas. A carbón acá no tenemos más, pero ya están a gas, que sí generan todavía emisión de gas, ¿sí? Bueno, todo para pasar a la otra filmina, todo este sistema inteligente de agricultura fue propuesto por la FAO, por hay varios artículos que mencionan sobre la CSA, que es la Climate Smart Agriculture, ¿sí?, o la agricultura inteligente, y que propician un fundamento para hacer la aplicación directamente ya antes del 2030. O sea, en el 2030 tenemos que tener los cambios hechos, porque si no, se nos incrementa 1 grado la temperatura planetaria, que genera más cambios climáticos. Y eso se transforma en irreversible. O sea, no podemos pasarnos de 1,5 grados de acá al 2030. O sea, la temperatura promedio global no puede superar 1,6 grados. O sea, es difícil, con la cantidad de, digamos, de producciones y sectores productivos que hay en todo el mundo, tratar de generar menos factores para el cambio climático, ¿sí? Y bueno, ya vamos metiéndonos al tema del cultivo de papa. Fíjense la disponibilidad y uso de agua global. Ya hay países que directamente están muy complicados con el tema del agua. Australia, Sudáfrica, Angola, ¿sí?, Chile también tiene muchos problemas de agua, Perú, México, en la zona californiana también tiene muchísimos problemas digamos, de disponibilidad de agua. Estados Unidos, el sur de Estados Unidos, en partes de las regiones de riego también han tenido problemas. Bueno, toda la parte norafricana, Europa, España, por ejemplo, también en la zona de Villena, se han secado napas por bombeo de riego. O sea que, relacionando todas la disponibilidad de agua y uso global, fíjense que el 70% del agua de todo el mundo se lo lleva a la agricultura. El 10% se lo consume digamos, la gente de uso doméstico. Y el 20% lo consume la industria, ¿sí? Eso hay que tenerlo en claro, porque ¿qué podemos hacer nosotros cada uno para reducir ese consumo? Uno como extensionista trata de avisarle al productor que hay que usar el agua como corresponde, porque ya es un bien escaso. Y las leyes económicas, cuando se dictamina una ley económica como un recurso escaso, ya comienza a notarse directamente sobre la Bolsa de Comercio de Estados Unidos, que está cotizando, el agua está cotizando digamos, en el NICE, ¿sí?, como un bien escaso. Y el arte de la economía es, o sea, lo que es el estudio de la economía, se basa en eso, en cómo administramos los recursos escasos. Y eso se puede decir, el tema del agua, los fertilizantes, las semillas de los cultivos, que sean de buena calidad, los insumos tecnológicos para los cultivos, ¿sí? Y eso hace que se pueda visibilizar lo que estamos haciendo, a dónde estamos yendo y cómo podemos mejorar la productividad, sin afectar al medio ambiente. Bueno, esto yo se lo pongo a modo explicativo, para que ustedes tengan en cuenta qué cantidad de cosas pasa después de que uno genera el producto, y cómo se difunde a través del sistema agroalimentario. O sea, ¿qué efecto yo tengo en la cadena de valor de alimentos? ¿Qué efecto tiene el cambio climático sobre la cadena de valor de agroalimentos? Es crucial, porque suma
desde dónde sale el producto, ¿sí? Sea físico, económico, social, cualquier sector. Cómo se distribuye en la sociedad, qué gasto tuvo, qué huella de carbono dejó ese producto para que llegue al cliente, al consumidor. Y qué ahí dice drivers, si ustedes lo alcanzan a leer. Los drivers son como los factores influyentes sobre la distribución del producto, ¿sí? Los servicios ecosistémicos, que son los bosques, todos los ecosistemas que generan un producto ecológico que apoye, digamos, al sistema planetario. En la parte humana es la economía y la tecnología, que están de la mano, ¿sí? ¿Qué tecnología a mí me permite disminuir el consumo de tal insumo que no me genere efectos sobre la atmósfera, ¿sí? Un efecto adverso? Que la tecnología sea más de proceso y no de insumo, o sea que no requiera energía, sino de una tecnología que me permita modificar una densidad de siembra sin agregar más insumo. Un claro ejemplo de esto es hacer un maíz que tenga menos altura, menos follaje, pero con la misma cantidad de grano, ¿sí? O sea, aumentamos el índice de cosecha. Hay maíces, por ejemplo, que son de 1,70 m que generan 2 mazorcas, y hay maíces que miden 3,5 metros que generan una mazorca. Entonces, nosotros, ¿cuánto nitrógeno tenemos que agregarle para que haga hoja? Mientras más hojas tengan, más nitrógeno le tengo que agregar, más insumo externo le estoy poniendo al suelo, y eso afecta a la productividad, ¿sí? A cuánto yo estoy poniendo para generar el mismo producto. Y después están los factores sociales y culturales, las tradiciones. Por ejemplo, hay países que tratan de no generar residuos de la cadena productiva hortícola. No tienen residuos prácticamente. En Argentina sí, tenemos residuos alrededor del 20%, según los estudios de la Universidad de Rosario, que ahí está Teresa Mondino. Yo vi un trabajo de ella, leí, y realmente me sorprendió, porque si uno hace el 20% de la producción, digamos, hortícola rosarina, y en la zona de ahí de Arroyo Seco, tanto sea la papa como arveja, lechuga, es mucha cantidad lo que se tira lo que tira la gente, que no consume, o que sobran del mercado, ¿sí? Que se tira porque se pudre, ¿sí? Y después, algo muy importante, que es también un driver para generar el cambio climático, que bueno, que no sé si voy a quedar bien en decirlo, pero es la población humana. La población humana está creciendo muchísimo y está ocupando sectores donde había naturaleza, donde había árboles, donde había una forestación o una selva. Se dice que en el 2050 vamos a ser más de 9.000 millones de personas. Y si ustedes ven la curva de crecimiento demográfico, en 1850 éramos 2.000 millones. O sea, fue exponencial el crecimiento de la población humana, y eso genera más consumo de recursos. Por lo tanto, todas las producciones de agroalimentos están al máximo para poder sostener esa demanda de productos hortícolas o productos de granos, carne, y eso pone más presión a los recursos naturales, sea el agua, sea la extracción minera para el fósforo, que ese fósforo va después del cultivo, o la producción de urea, que es a través del gas propano y el nitrógeno de la atmósfera. Todo es consumo energético, todo es consumo de recursos naturales. Entonces, yo hasta ahora no he visto ninguna reunión mundial de personas importantes, de políticos o jefes de gobierno, que digan, que traten el tema de la demografía. Porque realmente o sea, uno, sí, es lindo tener más hijos, pero el planeta llega un momento que no va a poder sustentarlo. Nos quedan hasta ahora nos quedan 0,3 hectáreas por habitante. O sea, tenemos 3.000 metros cuadrados para cada uno para alimentarnos. O sea, de tierras cultivables. El resto es desiertos, tierras arrasadas por la salinidad,
tierras desérticas, o sea, la aridez antrópica. Aridez antrópica es porque el humano estuvo ahí y digamos, influyó sobre su caudal de agua, que no extrajo todo el agua posible para regar y se terminó. Que eso es lo que pasó en California, en una zona sur de California, donde hay partes que ya no pueden regar. Entonces, más demanda poblacional, mayor cantidad de oferta hortícola, mayor presión sobre los recursos naturales. Eso es lo que quiero dejar en claro en el tema de la cadena de agroalimentos. Entonces, acá en Argentina, también en la zona de Villarino, que se produce cebolla, no sé si ustedes han visto la televisión, que ha habido problemas con la cebolla por el precio que se ha caído. Estaban pagando 4 pesos por kilo al productor, cuando uno va al supermercado y la paga 50 pesos el kilo. Entonces, el productor con 4 pesos el kilo no recupera los gastos y la deja tirada en el campo. Y cuando la dejó tirada en el campo, se usó agua para regar ese cultivo, y ese agua no vuelve a ser utilizable. Puede ir a otro sistema, se puede quedar en el suelo o se puede evaporar. Entonces, ese es un mal manejo de la oferta a nivel nacional de cebolla. ¿Qué pasó? Que la gente produjo más de lo que se consume. No tenemos organizaciones, digamos, que puedan generar estudios sobre la demanda y sobre la oferta para poder regular lo que se produce. Eso es la parte básica de la cadena de agroalimentos. Entonces, Mendoza sí hizo un estudio, por ejemplo, de que lo que pasó también ellos con la cebolla, que les sobró, y eso hace que caiga el precio, tratar de procesarla y transformarla en un producto que no sea perecedero, que se pueda envasar, ¿sí? Como la cebolla pelada y dispuestas en juliana, para que después se pueda congelar y vender a restaurantes, pero no dejarlo en el campo. Ese es un problema que hay que atender a nivel nacional. Todas las producciones que generen pérdidas por caídas de precio, debe haber un sistema que la pueda retransformar y evitar el uso excesivo de recursos como el agua para producir eso. ¿Sí? Voy avanzando porque estoy medio atrasadito. Y bueno, todo esto que estoy comentando me hizo conectar con la gente que sabe. Por ejemplo, ahí una gente que tiene una revista de investigación que es Ontario Potato Board. Yo tuve la oportunidad de que me dieran la invitación para poder hacer un curso sobre extensión en papa. Scouting Potato, ¿sí? Es hacer la extensión en papa a través del conocimiento de todas las enfermedades que haya de papa, de todos los problemas fisiológicos que tenga, y bueno, como dice ahí arriba, la parte de los insectos, para evitar que caigan aún más los rendimientos y evitar que se use más agua, porque si se nos caen los rendimientos, el agua es la misma y estamos desperdiciando, ¿sí? Entonces, gracias a ello yo aprendí muchísimo realmente cómo se hace una buena extensión para que el productor pueda hacer los cambios oportunos y poder mejorar la resiliencia y la adaptabilidad. Y eso hace que valga la pena estar varias horas sentado en la computadora aprendiendo, por ejemplo, de la doctora Eugenia Vance. Realmente sabía muchísimo, y bueno, uno lo aprovecha estando virtual, porque uno no podía viajar a Canadá, obviamente. ¿Sí? Bueno, después otro apoyo que estoy teniendo es de la gente de Potatoes in Canada, que es un magazine importante de allá, de la zona papera, la parte de Ontario, que ellos me enviaron la revista acá para empezar a leer, y todas las cosas que uno ve, o sea, nosotros decimos, acá estamos mal, pero en Canadá hay cosas, por ejemplo, que uno ve, hay productores mucho más capitalizados, obviamente, pero hay aventureros. Hay un productor de una familia de productores paperos que están en Yukon, o sea, en el norte, donde las temperaturas son extremas, frío, pero hacen papa.
Y yo ahí me saqué el sombrero, realmente no podía creer lo que leí en esa revista, que en la zona de Yukon se haga papa y de muy buena calidad, con la utilización de 3 o más variedades. Y realmente es como que conmueve que haya gente que tenga esa voluntad de poder generar más producción en zonas que uno antes no las tenía muy visibilizadas. Lo mismo pasa en Arabia Saudita, que también hay zonas de producción con riego por pivot, en el desierto, en Israel, ¿sí? Que antes no se hacía. Pero bueno, si yo sigo con Canadá, ahora voy a entrar en febrero del año que viene, voy a participar del Potato Summit del Canadá, que ahí voy a tratar de dar visibilidad a la zona nuestra también. Y bueno, ya estoy unido, ya me aceptaron y lo agradezco enormemente a la gente de Canadá que me está dando un apoyo impresionante. Y bueno, como ven ahí está el certificado en la parte de economía que me dio mucho orgullo poder pasar todas las horas y entenderlo en inglés. Clarísimo, clarísimo el inglés de los canadienses, es impresionante. Muy, muy hábiles para dar las currículas. Fueron 6 módulos de 2 horas en 4 semanas. Lo pude hacer descansado y prestando atención porque realmente la parte económica la tienen muy, muy, muy clara. Y el tema climático han investigado hasta nuevos datos sobre la cantidad de dióxido de carbono emitido a la atmósfera, que antes estábamos en 350 cuando yo estudiaba en el 2000, ahora estamos en 420 partes por millón, o sea, estamos incrementando también el dióxido de carbono. Bueno, todos esos datos los obtuve gracias a la Universidad de Alberta. El tema de la afección de la ganadería sobre el cambio climático también gracias a ellos. Me pasaron links para ver videos sobre cómo la ganadería en Brasil está destrozando el Amazonas. Una ganadería que es hasta ilegal, y bueno, es una lucha que uno no puede, realmente no puede influir sobre esa lucha, y bueno, uno espera que eso se modifique, y que el ser humano entienda de que si seguimos molestando al tema climático, no hay retorno, y no tenemos futuro realmente. Por eso yo le puse ese link de Infobae. Bueno, yo no sé si estoy hablando mucho, díganme, por favor, si hablo demasiado, rápido. No, está muy, muy bien. Tenemos una pregunta de uno de los integrantes del auditorio. ¿Preferís que te las hagamos después al final, Paolo, para no interrumpirte ahora? No, si quiere la vamos contestando, mejor. Bueno, dice Guillermo Bracamonte que si podrías repetir el dato sobre la cantidad de hectáreas cultivables por persona. Y sobre este dato, si podrías dar más detalles sobre los límites geográficos del cálculo. Bien. Yo decía entre 0,3 y 0,5 hectáreas por persona. O sea, antes estábamos en 0,5 y pasaron 10 años y estamos en 0,3. Las zonas que dejaron ser cultivables son las zonas prácticamente las zonas semiáridas de casi todo el mundo. En Argentina, por ejemplo, hay zonas que bajaron mucho los rendimientos, ¿sí? En papa, antes acá en la zona, en Villarino, en el sur de Buenos Aires, había producciones de 40 toneladas, y ahora hay lugares que eran, digamos, el mismo campo donde averigüé, que bajaron a 10 toneladas. O sea, un campo cansado. Pocas rotaciones, poca inversión digamos, en carbono, o sea, en agregar materia orgánica, y eso hace que caigan las producciones. O sea, es una tierra que ya no se puede cultivar papa, por lo tanto cae la producción. Zonas, por ejemplo, del norte de Santa Fe, donde antes se hacía zapallo, sandía, también están complicados. O sea, hay zonas que en Mendoza, por ejemplo, que hay suelos que se han degradado también
en el tema fertilidad, que lo han convertido en hidropónicos, en un invernadero para producir tomate, directamente ya usan todo insumo externo. Y bueno, en Brasil hay partes también que ya están degradadas en las zonas del Cerrado, que ya han estado cultivándose mucho tiempo cebolla, y como en la zona de Tuporanga, hay suelos que están también ya deficientes, o sea, empiezan a caer las producciones, por lo tanto, si uno evalúa las hectáreas disponibles, ya no es lo mismo lo que daban toneladas antes que ahora. Y eso hace la pérdida digamos, de producción a nivel mundial, como en China. China también tiene muchos problemas en los suelos, en las zonas de los valles. Bueno, Estados Unidos en la zona oeste californiana también han perdido suelos, hay mucha erosión. Acá hubo en la región de Patagones hace ya, en el 2008-2009, hubo una, lástima no tengo la foto para mostrarles, pero hubo una foto satelital que se veía desde el espacio cómo se volaba la tierra de los campos de la zona del Carmen de Patagones hacia el mar. O sea, hubo sequía en el 2008-2009, murieron muchísimos animales. Esa tierra que antes se cultivaba trigo ya no se puede cultivar porque es arena pura, y se voló la mayor parte de la capa arable del suelo hacia el mar. Estamos hablando de Argentina, en Carmen de Patagones, ¿sí? Donde uno hacía trigo sobre trigo, y la cantidad, digamos, de uso del suelo era permanente, y afectó, digamos, la sustentabilidad de las partículas. Entonces se erosionaron y se volaron con el viento hacia el mar. Los incendios en la zona cordillerana también generan pérdida de acumulación de materia orgánica en los suelos. Por ejemplo, los suelos, en la zona ahí del Bolsón, que se ha quemado muchísimo, hemos perdido bosques. La zona de los humedales, ¿sí? O sea, a nivel, si comparamos a Argentina con el resto de los países, Argentina no tuvo tanta degradabilidad como tuvo Estados Unidos o China, ¿sí? O Australia. Australia hay partes que están también complicadas por la pérdida digamos, del recurso agua. No sé si contesta la pregunta. Creo que sí, perfecto. Y hay una pregunta más y después te dejamos continuar con tu exposición. Nos pregunta Elida Ansaldo. ¿Qué opinión te merecen las huertas urbanas que están tan en auge hoy en día? Perfecto. Sí, yo cuando estaba en Rosario trabajando, que tenía una empresa particular, tuve la oportunidad de ir a todas esas huertas urbanas. Bueno, no sé si todavía está el municipio ayudando a eso, Municipalidad de Rosario, a través del ingeniero de la Tuca, que bueno, que hicieron muy buen trabajo con recuperar suelos a través de la incorporación de compost, de materiales. Eso es una muy buena idea, es producir en zonas de suelos que no están usados, terrenos baldíos que no se usan, al lado de las vías. Pero bueno, siempre y cuando no haya materiales pesados, metales pesados que estén contaminando el suelo. Pero si hay zonas que no se utilizan y se pueden producir huertas comunitarias, es una ayuda enorme para la gente que no tiene recursos económicos. Es enorme la ayuda. Ayuda también al paisaje urbano, es muy lindo ver las huertas desde afuera. Yo aplaudo por eso y realmente lo apoyo. Y es más, lo apoyé cuando fui al Congreso Santafesino de Agroecología, el primer congreso que se hizo hace unos años atrás, en 2011 creo, donde ahí conocí la mayor cantidad de gente que trabajaba en las huertas urbanas. Y realmente la organización social que tienen es importante, es muy buena, y hace que se trabaje en conjunto para producir alimentos para todos los que produzcan ahí, ¿no? Y aparte ayuda, digamos, a la mente, al cuerpo, lo apoyo mayoritariamente, es importante. Completísima tu respuesta. Muchísimas gracias. Adelante. Muy bien. Bueno, espero que haya sido claro. Bueno, yendo más acá después de haber hecho una presentación general sobre el clima, le voy a dar un poco la historia acá rápido sobre
el valle bonaerense del río Colorado. No sé si ustedes conocen al río Colorado, que es la puerta de la Patagonia. Yo se los digo a todos para que traten de ver dónde está situado geográficamente, ¿sí? Donde termina Río Negro, y está el límite con La Pampa, pasa el río Colorado. Y hay una parte del río Colorado que pasa por la patita del sur de la provincia de Buenos Aires. Entonces ahí divide Villarino y Patagones, que son los dos partidos digamos, más australes de la provincia de Buenos Aires. Y ahí es donde se cultiva la cebolla. Ahí es donde cultivamos zanahoria híbrida, dulce, en pocas hectáreas, pero se produce acá en la zona. Se produce 250 a 300 hectáreas de papa anuales, muchísimo zapallo, 850 hectáreas. Bueno, hay 20 hectáreas a 25 hectáreas de invernaderos, donde se produce tomate, lechuga, berenjena, pimiento. Fíjese que el río Colorado es extenso, también pasa en la zona de la ciudad de Río Colorado, La Adela, que es de La Pampa, Colonia 25 de Mayo, también en La Pampa, y recorre hasta la zona de Neuquén, donde está el Valle Superior, ¿sí? Que está Chipoleti, Neuquén Capital, General Roca, ahí donde también hay mucha producción de fruta, tomate, General Lamarque, ahí donde se produce mayor cantidad de tomate. O sea, el río Colorado abastece a prácticamente 5 provincias, el sur de Mendoza. O sea, Neuquén, Río Negro y la provincia de Buenos Aires. Entonces, ese río Colorado está, digamos, como, entre comillas, gobernado por una entidad que se llama COIRCO, que es una entidad generada por las provincias que tienen el acceso al agua del río Colorado. Y bueno, acá en la provincia de Buenos Aires está la entidad Corfo, que es la Corporación de Fomento del Río Colorado, que es una entidad provincial de la provincia de Buenos Aires, y que, digamos, tiene digamos, a cargo el tema del agua del río, en la zona de Buenos Aires, a través también, con un control privado, que son los consorcios hidráulicos del río Colorado. Que es la gente, digamos, los productores bueno, que usan el agua, que son presidentes de canal, o sea, el agua se distribuye a través de canales, se hace un aforo en la parte más oeste de la provincia, y ese agua que se afora va a los distintos pueblos. Estos pueblos son Mayor Buratovich, Hilario Ascasubi, Pedro Luro, ¿sí? Y que eso es partido villarino. Y al partido Patagones va a Juana Pradere y la ciudad de Villalonga. Hasta ahí llega la zona de riego. Y normalmente estaba dotada para 150.000 hectáreas, pero hoy en día, por la baja disponibilidad del agua del río Colorado, está en 90.000, 80.000, 90.000 hectáreas para usar. O sea, ha bajado la dotación de riego. Y eso se explica por un problema que estamos teniendo en las altas cumbres mendocinas y neuquinas, que no está nevando como antes lo hacía. La acumulación de nieve en la zona cordillerana, este año, por ejemplo, no se dio hasta fines de julio. Recién en agosto nevó bastante como para que se acumule la nieve y luego se derrita y vaya hacia el río Barrancas y el río Grande, que confluyen en el río Colorado. O sea, la acumulación de nieve, al ser menor, tenemos menos dotación de agua para el riego, tanto para La Pampa, Neuquén y provincia de Buenos Aires. Y eso genera un conflicto entre regantes de las provincias, y hace que se haga una campaña para tratar de bajar las cantidades de hectáreas a sembrar, disminuir los caudales de entrada de agua a los campos, tratar de inducir a que el productor empiece a manejar tecnologías más elevadas, más aplicadas al riego in situ, como el riego por goteo. Y bueno, y eso hay que hacer la extensión sobre eso. Hay que transferirle la tecnología al productor, sea como sea. Mi compañero de oficina y bueno, compañero de extensión, Julián Pérez Pizarro, que él dio una charla con ustedes, trabaja mucho con el tema de los créditos del CFI para los productores, para que ellos puedan acceder a esas tecnologías.
Y bueno, yo estoy tratando de incrementar la producción de papa para que generen más ganancia y ellos puedan también invertir en tecnología de riego. Y bueno, y eso se da según el precio que tenga el producto en el momento de la cosecha. Intentamos que el productor la guarde en el suelo o donde sea para sacarla cuando valga o cuando tenga la oportunidad comercial. Y eso genera un poco de pérdidas también a través de los insectos, ¿sí? de los hongos del suelo, como el fusarium, es un hongo que genera una mancha negra en la papa que no se puede vender, o que, bueno, que hemos visto muchísimo daño con el bicho bolita. El bicho bolita acá, cuando el suelo está seco, busca la humedad y lo primero que encuentra es el tubérculo abajo del suelo. Y nos genera unas pérdidas muy grandes. Entonces hay que sacarla enseguida la papa. Hay que hacer ciclos cortos y poder cosecharla en Navidad, si es posible. Para venderla rápidamente, que es donde hay en diciembre tenemos buenos precios hasta enero. Porque en febrero o marzo empieza a salir balcarce y se baja el precio muchísimo, porque sale mucha cantidad de papa, mucha oferta. Y nosotros queremos hacer la disponibilidad de papa desde diciembre, enero, hasta septiembre. Julio, septiembre, vendiendo toda esa época productiva. Desde diciembre a septiembre. Eso genera conflictos con el tema de las pérdidas en el suelo, acá. Y bueno, fíjense que en el año 1955 había, recién empezaba la papa en la zona, acá en Valle Bonaerense, que había 30 hectáreas de papa y después se fue incrementando. Hasta llegar en el año 66, cuando se crea la cooperadora de la Estación Experimental Ascasubi, que antes no era estación experimental, sino era una cooperadora de productores. Después el INTA se forma, gracias a ellos, se forma la estación experimental, y bueno, comienzan a llegar los investigadores, el trabajo de transferencia de tecnología a través de los extensionistas, y Luro incrementa mucho la producción papera, y llegando a las 4.000 hectáreas, que en Buenos Aires la conocían muy bien, que era la papa del Luro, en el mercado de Buenos Aires. Con denominación papa del Luro o del sur de Buenos Aires. Hasta me han llamado que han mandado al mercado central bolsas desde acá, entonces están contentos de que haya otra zona de producción. Y bueno, no somos muy grandes, pues somos 300 hectáreas en total, pero es bueno gente de Balcarce también que ha llamado, ¿qué están haciendo papas? ¿Están a full allá? Esas son las consultas que nos hacen. Los mismos productores de semilleros, los que producen papas semillas certificadas, también nos han llamado como agradeciéndonos, ¿sí? Ahora vamos a ver más adelante todo lo que hemos logrado hacer, pero tampoco no nos tenemos que poner una corona porque no somos los reyes, pero o sea, el esfuerzo vino de los productores, o sea, del conjunto entre los productores y los extensionistas y la investigación. Pero falta mucho todavía, falta muchísimo, y uno no pretende decir que hizo mucho, porque todavía falta mucho, ¿sí? Bueno, en 1980 se hizo más o menos 1.500 hectáreas, ya empezaba a haber problemas de importación de semilla, había algunos problemas con el rinde por la semilla que estaba habiendo en ese entonces, problemas patológicos, deformaciones de tubérculo o incidencia de alguna enfermedad fúngica, o el tema de los nematodes, que es primordial en la zona. Es primordial el tema de los nematodes, que son como unos gusanitos chiquititos que se meten en la cáscara y forman como unas agallas, como unas verrugas en la cáscara de papa que no se puede vender. Y hemos determinado, o sea, yo hice un estudio ahora hace 3 años atrás, hice un mapeo a nivel zonal y he determinado un 35% de infestación de suelos. Y en el año 85, un investigador también de la experimental Ascasubi, Arturo Duetti, que era un entomólogo impresionante, muy capacitado, había hecho un estudio también de los nematodes, y coincidimos que él hizo el 40%, generó el dato del 40% de infestación en la zona, en ese entonces. Y yo acá determiné el 35%, o sea, no estamos mal con respecto a las investigaciones de cada uno.
Y es un problema muy grande porque ocupan el 40% de la superficie, esos gusanitos que afectan a la papa. Entonces, uno como investigador y transferencista de tecnología, le tiene que decir al productor que haga muestreo de suelo. El muestreo para nemátodos. O sea, hay que sacar un pedazo de tierra y enviarla hacia la estación experimental de Balcarce, donde tienen el laboratorio para estudiarlo, y ahí definimos si es apto o no ese lote para producir papa. O sea, fíjense que uno invierte 6.000 pesos en análisis, 6.000 pesos por análisis, de cada lote. O sea, es caro, tanto el transporte como el análisis en sí. Y bueno, por esa pérdida de producción en papa, comenzaron a probar con cebolla, y en el año 85 se instaló la cebolla, ya era predominante, lo sigue siendo ahora, sigue siendo predominante, pero bueno, en el año 85 hasta ahora la cebolla es lo principal en la zona. ¿Y qué pasó? Hay veces que había problemas con los precios de la cebolla o la calidad, había podredumbre por una acumulación de bacterias en el bulbo, que generaba la pudrición. Se podría y no se podía vender. Entonces, sale la papa en el año 2014 nuevamente como un cultivo alternativo, pero con otra tecnología de producción. En este caso, evaluar el suelo tanto para nematodes como fertilidad, y cómo está de materia orgánica, porque la papa necesita mucha materia orgánica y suelos francos arenosos para generar una buena productividad. Y bueno, en 2013 yo entro a INTA y entré en la zona de Villalonga, y como había una idea de generar papa, me llaman a mí el coordinador y me dice, vos que estudiaste en Balcarce, haceme todos los estudios de papa y dedicate a la papa de ahora en más. Entonces me tuve que mudar de Villalonga para Escazú para empezar con el cultivo, a dedicarme exclusivamente al cultivo de papa, y bueno, y alguna otra hortaliza como la cebolla y la zanahoria, ¿sí? Y el zapallo también. Entonces, bueno, cuando arranco en el 2014 con la papa, ahí encuentro que de la gran zona de Pedro Luro, que era 4.000 hectáreas, quedaban 40 hectáreas. O sea, había unos productores que hacían porque tenían algún comercio donde vender, y bueno, empezamos a hacer mucho trabajo sobre el cultivo, cómo readaptarlo, qué variedades elegir, dónde venderla, qué maquinarias nos hace falta. O sea, era encontrarnos con la nada y ver qué podíamos hacer para que se incrementen de nuevo las hectáreas. Y bueno, a partir del 2014 hasta 2021, la última fecha que hemos logrado incrementar a 300 hectáreas nuevamente, a través de la investigación sobre variedades, nuevamente lo digo, que sean semilla óptima, la semilla certificada, cómo usar los nutrientes, los nuevos fertilizantes, los nuevos aditivos foliares para mejorar la calidad del cultivo, los insecticidas, ¿sí? Y también dedicarnos a la parte orgánica de papa, porque hay gente que quiere producir y vender papa orgánica en la zona, ¿sí? Y bueno, eso genera dos tipos de estudio, que es complicado y lleva mucho tiempo y mucha inversión. Y muchas horas hombre también en los ensayos, pero se puede entre el productor y la gente de INTA podemos hacerlo en conjunto. Y después la parte comercial, que Julián Pérez Pizarro, mi compañero de papero también, se dedicó exclusivamente a la parte comercial de papa. O sea, generar canales comerciales para que el productor de acá la pueda vender. Yo no sé si él le ha dado la parte comercial en la charla anterior, pero se habló con un montón de gente en la parte de la cadena hotelera, en restaurantes, en las ferias. Se generaron ferias acá en la zona para vender el producto también. Fue mucho trabajo de búsqueda de mercado, ¿sí? Mucho marketing, mucho generar, por ejemplo, degustaciones de la papa, hacerle a conocer a la gente qué variedades de papas son buenas para frito, cuáles son buenas para puré, cuáles son buenas para horneado y para hervido. Eso yo después le puedo hablar un poquito, ¿sí? Que ya estoy hablando mucho en sí.
Y bueno, hasta hoy estamos así, ¿sí? Fíjense, con sacadora de disco, antes se sacaba con una reja. Una reja es como un disco cortado con unos pelitos de fierro, que era rudimentario. Y bueno, ya los productores están incorporando la tecnología. Fíjense esta máquina verde acá, de Lochel, que se compró con un proyecto que hicimos con Julián, que pudimos obtener un subsidio gubernamental a través de los productores, que son productores, digamos, muy pequeños, que no tenían la facilidad de capital para comprar. Estas máquinas que valían, en ese entonces eran 350.000 pesos cada una. Y bueno, a través de la Asociación Cooperadora de INTA Casubi y los productores pudimos presentar el proyecto a nivel nacional, en el Ministerio de Desarrollo Social, y nos dieron el dinero para comprar esta maquinaria. Y Cooperadora, como estos productores no estaban asociados, que es un problema muy grave en Argentina no estar asociado, en no generar, por ejemplo, una asociación de productores de papa de Villarino, un ejemplo, no tenían la categoría, la categoría, digamos, NAFIP para poder comprar esta maquinaria. Entonces la Cooperadora puso la firma para poder comprarlas y que los productores las vayan utilizando en la cosecha, ¿sí? Que son, nosotros decimos el peludo, el famoso peludo, esta máquina, ¿sí? Esto es un disco que tira la papa muy lejos, y este es el peludo, que son un conjunto de varillas que van arrancando el surco y lo van sacudiendo para que la papa quede arriba de la tierra y se pueda juntar a través con las manos y una bolsa. Y bueno, y acá en la foto de la izquierda, un productor que se llama López, pudimos mejorar muchísimo la calidad de esta papa que se llama Cheftain, que es colorada, redonda, carne blanca, que también se consume mucho en Uruguay. Y bueno, la calidad de esta papa es impresionante para hervido, no se desarman los dados. Si uno quiere hacer una ensalada rusa, use esta papa. Ya se la voy a mostrar más de cerca. Bueno, ¿qué es lo que hicimos para incentivar el cultivo de papa en la zona? Se investigó, obviamente, y de los resultados de la investigación se hizo asistencia técnica, que es la famosa llamada transferencia, a todos los productores que sean muy pequeños. Hay productores indígenas también, parientes de mapuches, productores bolivianos también muy pequeños, y productores independientes que querían invertir, y bueno, a través de ello hicimos los primeros ensayos a campo desde el 2014. Hicimos la planificación, la gestión y la compra conjunta de la semilla certificada, que es algo que le tengo que mostrar con unos cuadros que ya lo vamos a ver, voy a pasar rápido eso, para que se disminuyan los gastos de flete. Entonces se compra todo un año, 3 camiones con semilla certificada, en conjunto. O sea, vienen todos los productores al INTA, o me llaman, me mandan por WhatsApp, organizo un grupo de WhatsApp, o sea, utilizando la cadena Omnichannel de Internet para generar, digamos, la gestión. Y lo que hacemos es juntar a los productores más pequeños que compran 1 o 2 bolsas, hasta productores que compran 200 bolsas. Y la traemos en el mismo camión. Entonces eso hace que se mejore, digamos, la disponibilidad de la semilla certificada en la zona, y que no compren la bolsa blanca. Normalmente hay gente que la vende como si fuera buena y viene llena de virus o nematodes. Y nosotros no queremos más el nematodo en esta zona. Entonces es la manera de blanquear la calidad de la semilla, ¿sí? Entonces nos evitamos la importación. Nos evitamos que la gente siembre papa que no sirve, y mejoramos la relación con APASBA, que es la Asociación de Productores de Semillas de Buenos Aires, que está en la zona de González Chávez, Miramar, la parte también de Tres Arroyos, toda la sur de la provincia de Buenos Aires. No, es el suroeste de la provincia de Buenos Aires. Es una zona específica de producción de papa semilla, libre de virus y de nematodos. Entonces, la gestión la hicimos con los semilleros que producen esta papa certificada. Y bueno, la parte que le tocó a Julián fue, a mi compañero, la parte de la gestión de la comercialización de la producción, ¿sí? Y un pie que nos quedó, que fue por demanda de los productores, era ¿con qué la sacamos?
Entonces fue la obtención de la maquinaria específica para cosechar la papa, para plantarla, que hasta ahora no pudimos comprar la plantadora. Queríamos comprar las 2 sacadoras de papa y la plantadora, pero bueno, pudimos comprar las 2 sacadoras, no la plantadora. Y hablamos mucho sobre el agregado de valor en la zona, generar papas para, o sea, que un productor le venda a un transformador, o sea, un procesador de papa, que haga, por ejemplo, cortes de papa envasados al vacío, congelados. Y entonces venderlo en la zona como algo más económico, y que el consumidor compre directamente la bolsa envasada. O sea, la posibilidad de comprar una bolsa de 25 kilos de papa fresca o la papa envasada. Pero todavía el valor agregado cuesta muchísimo implementarlo en esta zona, ¿sí? Recién ahora hay un muchacho que se está dedicando a generar la plantita para procesarla, que es Christensen, en Peroluro. Pero bueno, es cuestión de invertir dinero en maquinaria y en galpón. Después, cuando ya esté generando, digamos, ya el procesado, el flujo de papa de la zona va a ir hacia ahí y parte también a fresco. Y eso genera mucho más agregado de valor, ¿sí? Paolo, disculpa la interrupción. Estamos valorando muchísimo, estamos todos escuchando atentamente, porque la verdad que tu disertación es una masterclass, es excelente, y te valoramos que hagas la combinación y el enganche con tu colega que estuvo en la otra charla, o sea que estás súper al tanto de cómo es la dinámica de nuestro ciclo. Lamentablemente decirte que nos queda poco tiempo en sala en este momento. Por lo tanto, te pedimos, y yo te voy a ir diciendo el tiempo que nos queda, tendríamos unos 10 minutos más, luego tenemos que entregar esta sala. Pero acordaremos con vos en privado cómo continuar y luego le avisaremos a todos nuestros compañeros del auditorio para seguir disfrutando de tu disertación. Así que hoy disculpanos porque teníamos una hora de charla, nos estamos extendiendo, fue posible que nos habilitaran un tiempito más, pero en 10 minutos vamos a tener que cerrar. ¿10 minutos? Así que Sí, termino en 10 minutos. Sí, ¿podrá ser? Sí, en 10 minutos termino, porque el resto son fotos. Perfecto. Muchísimas gracias, Paolo. No, discúlpenme que yo me exceda. No, bueno, no. Al contrario. Ha sido un gusto, está todo muy interesante. Pero los tiempos lamentablemente nos corren. Bueno, ya ahora le sintetizo. Bueno, resumiendo, de 40 hectáreas pasamos a 300 hectáreas, toda la estadística aplicada, digamos, en los ensayos, adaptamos los saberes locales, que es importante, que eso se puede hacer en cualquier parte del mundo, porque la gente también sabe, el productor también sabe hacerlo, y tratamos de formar nuevos grupos de productores y de ir incorporando productores, ¿sí? Fíjense los ensayos, desde 2014 hasta 2022, ensayo de combinaciones herbicidas, variedades, fechas de plantación, el ensayo de fertilización, que era importantísimo. Bueno, hemos logrado incorporar insumos que son muy buenos para la naturaleza, o sea, no son muy degradadores de suelo, así que hemos evolucionado. Fíjense los procesos de calibración, corte, curado, todo esto lleva su tiempo, ¿sí? Seleccionar la semilla que se va a plantar, se corta y se planta. Eso es los ensayos. Y acá comenzamos los ensayos exploratorios a campo, fíjense, en el 2014-2015, con productores de la zona, que evaluamos 4 variedades a 6 variedades, y como ven el paso de los años, o sea, seguimos con productores aumentando digamos, el tipo de papa que plantamos, ¿sí? En distintos campos, con productores muy pequeños como Francisco, que tiene 5 hectáreas, ¿sí? Para que pueda tener una entrada. Nosotros compramos la papa a través del proyecto y después él se quedaba con lo que quedaba de la buena semilla, de segunda. Bueno, acá hay otro de San Adolfo, que está cerca de Escazú, también. Fíjense la fecha de plantación cambiada. En el 2015-2016 ya probamos 6 variedades.
También acá, bueno, también hay variedades, que es Colonias Pie, que es más lejos, teníamos que hacer 40 kilómetros de vuelta. Esto es en Villalonga, probamos una variedad que era excelente para frito. Esto en Acasubi, probamos 2 variedades más, o sea, 8 variedades, y evaluamos también los curasemillas, que son para que no se pudra el tubérculo, la forma de corte y todo. Y las variedades, ¿sí? La Kennebec, que acá es la estrella, una papa redondeada, oval, de muy buena calidad culinaria, carne blanca, piel amarillenta, muy bien se da acá en esta zona, producciones de hasta 50 toneladas. ¿Sí? Acá tienen la Kennebec acá en la zona, sale un poco lastimada por el tipo de suelo, pero es buena, muy buena calidad. La Atlantic, de ciclo corto, un poco más corto que la Kennebec, carne blanca también, redonda, excelente para frito, para puré, es muy buena calidad. ¿Sí? Esa la usa Frito-Lay para hacer, y PepsiCo para hacer las papas fritas en tubo. ¿Sí? Bueno, la Atlántica acá en la zona, que sale muy bien, muy buena papa. La espunta, que es la que conocen ustedes, ¿sí? Acá en Argentina, en todos lados venden espunta. Que tenemos problemas acá con el fusarium, que es un hongo que la afecta, y con el tizón también, que es otra enfermedad que la afecta. Y que los holandeses la habían hecho para uso ganadero, para alimentar ganado, no para consumo humano. Pero bueno, nosotros en Argentina la usamos para consumo humano. Esta es la punta que sale en BRC, acá, sale muy linda, pero bueno, tiene sus problemitas, pero si se cosecha rápido no hay problema. Y acá tienen la chesta que le decía, la roja, que hizo López, muy buena para hervido, ¿sí? Tiene carne blanca y la piel colorada, ¿sí? Es muy buena. Acá también muy buenos rendimientos. Esta otra que incorporamos lo último se llama Daifla, da buena producción, pero hay que saberla manejar, no es para cualquiera, da mucha producción, pero sale más chica, y nosotros buscamos tamaño para vender buenas bolsas. Asterix, que es colorada larga, pero tenemos problemas con el tema del agua, como tenemos problemas de la sequía y del agua del riego, que es menor, no la estamos recomendando ahora. Pero esta es excelente para bastones, para hacer bastones fritos. Es muy bueno. Esto es lo que hemos hecho acá, ¿sí? En los ensayos. Salió muy buena calidad. Y bueno, como les decía, el riego por goteo se va a despegar aún más en los próximos años, para evitar estos problemas. Esto es la falta de llegada de agua al centro del tubérculo, se seca, ¿sí? En el medio, y queda una papa que no se puede vender, o se deforma en estos muñecos. Entonces el riego por goteo, perdón, trataría de resolver estos problemas fisiológicos. Y los nuevos ensayos, esto lo estoy haciendo ahora en estos años. El año pasado probé este gel granulado, que es un polímero de potasio que es degradable en el ambiente, no contamina, y retiene la humedad, o sea, el agua queda en el suelo y no percola hacia las napas. Mantiene un poco más de humedad el suelo, y eso nos permite mejorar el riego. ¿Sí? Y también quiero evaluar el tema de los biosellos, para que el suelo no se, como es arenoso, franco arenoso, no pierda tanta agua. Entonces, tratamos de modificar la frecuencia de riego, achicar la frecuencia de riego, ¿sí? Que no se riegue tanto, digamos, para que se conserve el agua. Y luchar contra la sequía. ¿Mm? Bueno, y acá hay otras cosas que decía de México, pero bueno, la estimulación de lluvia no es buena porque se libera yoduro de plata en la atmósfera, que genera algo de lluvia, pero yo no la recomiendo. Entonces estamos con este hidrogel, que lo estoy evaluando ahora. Quiero probar este producto, se llama Bridgeway, que es de Estados Unidos, que permite también mejorar la eficiencia de uso del agua, y probar estos filtros que la produce una empresa suiza, que se llama Aqua4D, que bueno, que filtran las sales, y eso es importante para las personas que tienen problemas de agua. Bueno, ahí tienen la foto del hidrogel, este es el ensayo que hice el año pasado, que es en un tamaño bastante grande, y esto es lo que se compró ahora a través con un productor, compró una bolsa de esta, y yo con el proyecto mío, que se llama PI 509, y la empresa Bit.net, que importa este producto desde Israel, vamos a probarlo este año en 1 hectárea. Ya es un mega ensayo, es muy buena inversión. Y bueno, esto es lo que se evaluó, ¿sí? Fíjense el tema del riego, cómo varió. Gracias a los drones podemos ver, con el dron podemos ver cómo se distribuye el agua en el suelo, y no es muy pareja.
Ese es el problema del riego digamos, por surco, por gravedad, que no es eficiente. Y esto es lo que causa problemas, ¿sí? Las pérdidas de agua. Y acá ven, en este surco, ven el hidrogel ahí al lado de la plantita, puesto encima. Este año lo voy a poner abajo ahora, porque estuve hablando del tema de la fitotoxicidad. Y en realidad no tuvimos ningún problema, no produjo enfermedad. Y esto es lo que dio la papa Kennebec este año, que dio 50 toneladas. Un papal impresionante, muy buena calidad de papa. Bueno, estoy hablando clones, también que me envían desde la experimental de Balcarce. Acá hemos encontrado uno que se llama el B10, que dio, en 3 meses dio 27 toneladas. Muy buena papa. Y lo voy a evaluar este año nuevamente con la segunda generación, o sea, la hija de la semilla que me enviaron. Bueno, también este producto se llama abemectina, que es pariente de la ivermectina, que se habló tanto del coronavirus. Que bueno, que me va a permitir, voy a tratar de evaluar si es efectiva contra los nemátodos que tenemos en estos suelos, que se llama Melodogini y Pratilencho. Entonces lo estoy evaluando este año, ya está todo plantado, ¿sí? Y esto es lo que yo le decía de las agallas que forman la papa, ¿sí? Este producto vamos a intentar luchar contra los nemátodos. Bueno, y acá tienen un resumen de la transferencia de tecnologías con respecto al productor. Los conocimientos del cultivo, cómo lo hemos investigado y transferido al productor, para evitar errores. Los muestreos de los lotes, vamos a mostrar los campos con los muestradores, y lo miramos al análisis de suelo en el laboratorio, de acá de la estación experimental. Los de nematos van a Balcarce, planificamos el cultivo, he hecho unos videos explicativos de cómo cortar y curar la papa, está en internet, en YouTube, lo pueden encontrar en este link, ¿sí? Yo les dejo la charla, no hay ningún problema. Después, bueno, la compra conjunta de semillas certificadas se hace todos los años, el monitoreo de los lotes, que salimos a los campos a monitorearlos mensualmente y hasta semanal, depende de qué pase. Y después le voy a hablar casi a lo último de la invención de maquinaria, ¿sí? Que se inventó una máquina, se pudo hacer, ¿sí? Y seguir apoyando la parte comercial. Bueno, esto es cómo se hizo la gestión para comprar las semillas, ¿sí? Se contacta al semillero Instituto Aminace, se cobra a los productores, se deposita, se transfiere al semillero, la logística que es con los camiones, y dónde se almacena, dónde se guarda la semilla para que el productor que no pueda ir a buscar, se guarda en un galpón para que la vaya a buscar después. Y bueno, ahora los productores la están yendo a buscar directamente al camión, las desbajan ellos y ya las cargan en la camioneta, ya están acostumbrados. La asistencia técnica siempre al productor, ¿sí? Que yo ya lo hablé, ya falta un poquito, ¿no? Y ahí tienen, fíjense, una tabla de cómo hago la gestión de la semilla, ¿sí? Cómo se coordina con cada productor, la variedad que pide, las cantidades, cuánto sale la bolsa, qué cantidad de bolsa lleva y el precio. Y el flete. El flete se paga acá cuando llega y todos los envíos del dinero hacia el semillero, por la semilla. Y bueno, ahí me saqué una foto para, digamos, para figurar, porque no me bajo todas las bolsas yo, pues son de 50 kilos, y es complicado, hay que trabajar mucho. Bueno, hay más de la asistencia a campo, las jornadas, ¿sí? Esto es la jornada de la semilla, el contacto continuo con los productores, apoyándolos, respaldo, ¿sí? El tema del muestreo de suelos, y bueno, las jornadas que apoyan, las jornadas ahí donde le damos al productor las pautas para producir bien el cultivo de papa. Las jornadas de degustación, en general con esa que queda ahí en Río Negro. También la explicación a los productores de Río Negro, o sea, no solo local, sino interprovincial. Participamos en fiestas provinciales de la papa, en la mesa provincial donde se generan los conocimientos y los intercambios entre los principales actores de la papa, de toda la provincia de Buenos Aires. La interacción con productores de papa semilla, con proveedores de insumos, acá en la zona tuvimos que hablar con las agronomías para que dispongan el producto, las degustaciones y la integración con el INTA Balcarce por el tema de mejorar la disponibilidad de la semilla, ¿sí? Bueno, ahí tienen la fiesta de la papa.
Esta es la mesa provincial, donde están los semilleros, McCain, la Universidad Nacional de Mar del Plata, que es la Balcarce, la facultad, ¿sí? El ministro de Producción, bueno, todos ahí reunidos. Y la jornada integral, donde uno aprende también cómo hacer la papa bien. Los productores de semillas, como decía, Pasva, Metalmecánica, Lochel, que produce maquinaria para papa. Participación en ferias y exposiciones. Acá conocí a un productor de procesador de papa que hace papa tornado, que nunca lo había visto. Bueno, más estas exposiciones. Cómo se difundió el cultivo a nivel televisión, radial, folletería, la difusión virtual, canal rural, bueno, radial, ¿sí? A través del diario de Clarín, bueno, la folletería que se hizo acá para repartir al productor, nuestra página de internet de Intas Casubi, también puedo darle la página mía personal, no hay problema, donde están difundidos lo que se ha publicado. Todo lo que es degustaciones, desde Bahía Blanca, Mayor Buratoví, Luros, Casubi, Villalonga y Conesa. Hasta ahí hemos hecho cortado papa, lavado, fritado y presentado hacia la gente que consumía, ¿sí? Que estaba presente en las reuniones. Ya estoy terminando, ¿no? La participación en la industria local de metalmecánica. Bueno, es una fábrica que está acá en la zona, se llama El Pato, que produce máquinas para cebollas, sembradoras, para nivelar el suelo, que son niveladoras también. Bueno, escardillos, aporcadores, muy buena la mecánica que hay en la zona. A esto se llama Metalier. Y esto es un sacador de papa que estaban experimentando. Esta fue la maquinaria que se trajo gracias al proyecto con el Ministerio de Desarrollo Social, y este es el productor López utilizando estas arrancadoras. Y bueno, y para lo último, para terminar, estoy en proceso de la inversión de esta máquina, que es una sacadora manual para pequeños productores que no tienen el capital necesario, o sea, suficiente para poder comprarlo. Se partió de esta rejita, que tiene unos pelitos, pasamos a esto, y bueno, y ahora está en proceso de patentamiento esta máquina, ¿sí? Esta amarilla, que es una reja que va vibrando y va sacando la papa, y se puede enganchar en tractores muy chicos, se puede cargar en la camioneta, y vale 200.000 pesos. ¿Sí? Que antes una sacadora de ahora vale 1.000.000 de pesos. Entonces, tratar de hacerla accesible a todos los productores. ¿Sí? Entonces, les digo así por arriba porque no la puedo divulgar todavía por el tema del patentamiento. Eso me exigen a mí que no hable mucho sobre la máquina. Pero bueno, tiene un sistema que es diferente a otras máquinas y permite la oscilación para sacudir la papa del suelo. Y bueno, ahora estoy en vías para hacer otra máquina, se llama el colector de tubérculos, que el productor iría acostado sobre la máquina para agarrarle la papa sobre el surco y evitar el dolor de espalda que es muy estresante, y vamos a ver si la puedo desarrollar, porque no es tan fácil producir una maquinaria. Entonces, fíjense que de la investigación, la transferencia y el desarrollo genera resolver cuello de botella con respecto a generar hasta una máquina chiquita para el pequeño productor que no tiene plata, y poder generar más producción, ¿sí? Y no consume nada de gasoil, o sea, emitamos menos contaminación también, ¿sí? Bueno, cualquier duda, agradecido también por la invitación. Fíjense esta foto del año 1957. En la zona había un gaucho arriba de un tambor de 200 litros aplicando un producto para proteger la papa. 1957. Este campo está en Colonia Speed. Y nosotros producimos un ensayo en el mismo campo, que ahora es de otro productor. En el mismo campo. Yo ni sabía. Pero bueno, ahí está la modernidad. Fíjense el tractor, un tractor ruso, un Zetor, que tuve que aprender ruso para poder cambiar los repuestos. Aprenderla es increíble, pero bueno, no aprendí nada de ruso porque es muy difícil, pero fíjense que todavía estamos con tecnología antigua en la zona, y al productor le cuesta muchísimo conseguir maquinaria para producir la papa.
Y esto es el resultado, ¿no? Pero bueno, acá le dejo... Excelente, excelente, Paolo. La verdad, tu charla, tu exposición fue magistral. Vamos a seguir en contacto con vos porque nos pareció súper interesante y para seguir indagando y para investigar un poco más. Así que lamentablemente tenemos que cerrar esta jornada. Estamos todos atrapados, el auditorio, los que tuvieron que retirarse pidieron sus disculpas. Bueno, para cerrar esta charla y agradeciéndote nuevamente, le paso el micrófono para Olga que diga 2 palabritas y luego el vicerrector, que también tiene otros compromisos, tiene que ingresar a otra reunión. Adelante, Olga. Está sin micrófono, Olga. Perdón, disculpen. Bueno, agradecerte realmente la exposición. La gente de INTA tiene una extensión con respecto, se emociona y sigue, y en realidad las mediatizaciones tienen esta cuestión. Así que nosotros nos desesperamos de este lado, todo muy interesante y agradecido, pero los tiempos nos corren. Quería agregar 2 cositas. Una, Héctor, para que sepamos, bueno, hubo una provincia en la República Argentina, por suerte, Tierra del Fuego, que ha logrado la inmunidad de rebaño. Y 3 de las grandes personas que trabajaron en el sistema de vacunación estuvieron con nosotros, Darío, que fueron la doctora Greco y la doctora Guastoni, y no me voy a acordar de la otra doctora, que fueron geniales, que nos hablaron sobre el tema de esta experiencia en medicina con el Nunavut. Y luego mencionar solamente a Maud Barlow, que ha sido una de las mujeres canadienses que en la ONU durante el 2018 generó una gran polémica con respecto a que el agua no debía cotizar en bolsa. No pudo contra eso, pero sí pudo que la ONU declarara como un elemento vital el agua para toda la humanidad. Lo comento porque estamos en todo este brete. Nada más. Mil gracias. Gracias, Darío, por la paciencia también, porque sé que estás compelido con un montón de tiempo. Y gracias, Viviana. Gracias, Paolo. No, gracias a Bueno, ustedes. por supuesto, gracias a todos. Paolo en particular, pido disculpas. Lo que pasa es que a veces los compromisos de agenda condicionan. No está Sofía en la sala porque me está cubriendo en otra charla que ya comenzó hace ya algunos minutos, pero quise estar hasta el final para agradecerte, para agradecerles a todos por su compañía y para no dejar de decir lo que cotidianamente decimos al cierre de cada jornada. Más allá de que Sofía me está cubriendo en otra sala, agradecerle porque gracias a ella podemos hacer posible la actividad y todo lo que tiene que ver con el vínculo de todo lo que es esta situación virtual. Por supuesto, gracias Paolo, gracias Viviana, gracias Olga, gracias a todos. Nos vamos. Hasta la próxima jornada. Y muy amable por todo. Gracias y disculpen por el tiempo que se me excedí, pero